Campo eléctrico. Seguimos con la bibliografía de Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, de Cierce-Masquillan y Friedman. Vamos a estudiar el campo eléctrico que genera una distribución uniforme de cargas eléctricas. Vamos a dejar de lado las cargas puntiforme y nos vamos a concentrar en una distribución de cargas eléctricas. Consideremos el campo eléctrico de un anillo cargado. Este anillo tiene un radio A y vamos a suponer que está cargado uniformemente con una carga Q. Vamos a analizar el campo eléctrico a una distancia X sobre un punto P del eje del anillo. Para eso vamos a considerar un diferencial de carga, este sí es un diferencial puntiforme de carga, a una distancia R del punto P. Entonces, esta carga puntiforme genera un campo eléctrico saliente debido a que la carga del anillo es positiva. Y podemos ver que tiene dos componentes. Una componente horizontal, diferencial de E en X, y una componente vertical, diferencial de E en Y. El campo elemental generado por esta carga puntiforme está dado por la ley de Coulomb. 1 sobre 4pi epsilon 0 por el diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es x al cuadrado más a cuadrado. Vamos a tomar solamente la proyección del diferencial de E sobre el eje X, porque si observamos, un elemento diametralmente opuesto va a generar un campo eléctrico que tiene una simetría con el anterior, de manera que la componente vertical de este nuevo campo se cancela con la anterior y la componente horizontal se refuerza. O sea que, en definitiva, el campo que va a generar un anillo cargado va a tener componentes solo en el sentido horizontal. Entonces, la proyección del diferencial de E en el eje X es multiplicando diferencial de E por el coseno de alfa. En el gráfico está indicado el ángulo alfa. Este ángulo, el coseno de este ángulo, se puede calcular a través de la relación X sobre R. Entonces, si integramos a lo largo de todo el anillo, podemos observar que X es una constante para todos los puntos del anillo con respecto al punto P. Entonces, integrar implica obtener la carga total del anillo. Entonces, podemos escribir el campo generado por ese anillo como proporcional a la carga del anillo, a la distancia con respecto al centro del anillo, a X, y a x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Este campo es, como todo, medido en newton sobre coulomb, cuando la carga está en coulomb y las distancias en metro. Veamos el campo eléctrico de un segmento de carga. Este segmento tiene un largo 2A y una carga Q. También la vamos a considerar positiva. Nos vamos a parar en la mitad del segmento y vamos a considerar el punto P a una distancia X de ese segmento. Vamos a elegir un diferencial de carga a una distancia R del punto P. Si diferencial de Q es positivo, entonces genera un diferencial de E saliente que tiene dos componentes, diferencial de E en X y diferencial de E en Y. Aquí está indicado el ángulo alfa que vamos a tener en cuenta. Igualmente, un elemento simétrico a una distancia Y del origen hacia abajo también va a generar un campo eléctrico que va a tener dos componentes. La componente vertical cancela la anterior y la horizontal refuerza. Vamos a definir la densidad lineal de carga como la carga distribuida por unidad de longitud. Entonces, lambda se llama densidad lineal de carga
y es la carga total del segmento de recta sobre el largo, que es 2 veces A. Si consideramos un diferencial de longitud, diferencial de I, entonces lambda por diferencial de I es el diferencial de Q. Vamos a reemplazar esta expresión de diferencial de Q en la expresión del diferencial de campo eléctrico. Y vamos a tomar la proyección del diferencial de E en el eje X. Entonces, diferencial de E en X queda función de X, de Y y de diferencial de Y, según esta expresión que se observa. Vamos ahora a integrar entre menos a y a, sacando todas las constantes fuera de la integral. Aquí podemos solucionar esta integral por algún método conocido o directamente utilizando alguna tabla de integral. Y así obtenemos el resultado del campo eléctrico que genera un segmento de carga. Es un campo que es perpendicular al segmento y saliente porque la carga Q es positiva. Si cambiamos el punto P, vamos a tener que tener en cuenta la otra componente, que es la componente I resultante, y luego hacer la suma vectorial. Una forma de escribir este campo eléctrico es reemplazando la carga total por 2 veces A, que es el largo del segmento, por la densidad lineal de carga. Y si hacemos alguna simplificación en el denominador, podemos llegar a escribir el campo eléctrico en función de lambda, que es la densidad lineal de carga. Si uno toma A que tiende a infinito, entonces este término es x cuadrado sobre a cuadrado tiende a 0 y el resultado es el del campo eléctrico generado por una recta, o sea, por un hilo infinito de carga. Vemos que ese campo eléctrico depende directamente proporcional a la densidad lineal de carga y es inversamente proporcional a la distancia al punto considerado. Veamos el campo eléctrico de un disco cargado uniformemente. Vamos a considerar también carga Q positiva. El disco tiene un radio R y las cargas ocupan toda la superficie del disco. Vamos a analizar el campo eléctrico sobre un punto P que se encuentra a una distancia X del centro del disco. Y vamos a definir sigma como la densidad superficial de carga. Es la carga total de este disco sobre la superficie del disco. Si recordamos, el campo eléctrico de un anillo de carga que tenga una distancia r desde el centro se escribe como diferencial de E en X en función del diferencial de Q, como muestra esta expresión matemática. Si ahora consideramos un espesor diferencial de R para obtener un anillo elemental, sobre ese espesor tenemos una superficie que es 2pi por R por diferencial de R. Entonces, la carga que encierra ese anillo elemental es diferencial de Q igual a 2pi por sigma por R por diferencial de R. Vamos a reemplazar este diferencial de Q en la expresión del diferencial de E generado por un anillo. Y así nos queda el diferencial de campo eléctrico en la dirección horizontal de un anillo elemental de carga de radio R y espesor diferencial de R. Lo que vamos a hacer es integrar entre 0 y R a esos elementos de superficie. Sacamos fuera todas las constantes, resolvemos la integral y llegamos al campo en X que genera la porción de, o mejor dicho, todo el disco, ¿cierto? Todo el disco.
Un resultado interesante es que si hacemos tender el radio a infinito, vamos a transformar el disco en un plano. Este término tiende a cero, el del denominador, entonces el campo eléctrico tiende a sigma sobre 2 epsilon 0. Un resultado interesante porque ya el campo que genera un plano no depende de la distancia al mismo de los puntos. El campo es una constante. Un resultado bastante curioso, interesante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el plano es un plano infinito de cargas, con una distribución superficial de carga igual a sigma. Si colocamos dos planos enfrentados, uno con carga más sigma y el otro con carga menos sigma, por el principio de superposición de efectos, podemos ver que fuera de los planos estos campos son iguales y opuestos, entonces el campo resultante es cero del lado de afuera, lo mismo pasa en el lado inferior, y en el lado interior se duplica el valor del campo de cada placa. Entonces el campo total es sigma sobre epsilon 0 entre las láminas. Veamos las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico sirven para hacer una representación gráfica de lo que es el campo eléctrico. Son rectas o curvas imaginarias que siempre van desde una carga positiva y terminan en una carga negativa. Y una característica es que la línea es en un punto P, donde existe un vector, es tangente a ese vector de campo eléctrico. Entonces en el punto R, por ejemplo, el campo eléctrico es E sub R, la línea de campo pasa tangente a ese vector. En el caso de una carga puntiforme positiva, las líneas de campo eléctrico son líneas radiales salientes. Si la carga fuera negativa, las líneas son radiales entrantes. Entonces en cualquier punto el campo eléctrico coincide con la línea de campo eléctrico. En el caso de un dipolo, las líneas salen de la carga positiva y van a la negativa. En el caso de la puntiforme también, las líneas de campo salen de la positiva y terminan en una negativa que no se observa. Aquí en el dipolo podemos ver cómo las líneas de campo se deforman y tienen esta estructura que se puede observar en el gráfico. Si las cargas fueran las dos puntiformes y positivas, las líneas de campo también tienen una curvatura, nunca se cruzan, no se tocan y siempre van de la carga positiva a la carga negativa. Vamos a estudiar una ley importante que es la ley de Gauss. Va a constituir una de las ecuaciones de Maxwell, que es el objetivo del electromagnetismo. Vamos a estudiar primeramente el flujo del campo eléctrico a través de una superficie plana. Cualquier superficie plana la vamos a representar por un vector. Ese vector va a ser perpendicular a la superficie, de manera que el módulo de ese vector es el área de esa superficie. Vamos a suponer entonces una superficie con su vector representativo y un campo eléctrico, en este caso paralelo al vector superficie. En este caso, todas las líneas de campo eléctrico, o la gran mayoría de las líneas de campo eléctrico, atraviesan esta superficie. Entonces el flujo es distinto de cero. Y en ese caso se habla de un flujo de líneas de campo eléctrico como máximo. Es el máximo valor de líneas que atraviesan esa superficie. El flujo es la proyección del vector campo eléctrico sobre el vector superficie. Entonces está definido a través de este producto escalar entre los dos vectores. La unidad de flujo de campo eléctrico es en Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Supongamos que la superficie cambia y ahora el vector superficie forma un ángulo phi con el campo eléctrico. Entonces el flujo disminuye a un valor del módulo del campo eléctrico, módulo de la superficie y el coseno del ángulo phi entre estos vectores.
Y si la superficie ahora es paralela al campo o el vector superficie perpendicular al campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico es cero. No hay ninguna línea de campo que atraviesa la superficie. Entonces, ese es el concepto de flujo de campo eléctrico. Tener una idea de cuántas líneas atraviesan una determinada superficie. En general, el flujo del campo eléctrico se calcula a través de una superficie, de una integral de superficie, esto es una integral doble, de el campo eléctrico, el diferencial de superficie y el ángulo y el coseno del ángulo que forman estos vectores. Entonces siempre vamos a tratar de que el flujo del campo eléctrico proviene de una integral de superficie del producto escalar o producto punto entre los vectores campo eléctrico y diferencial de superficie. Si tenemos una carga puntiforme, ahora Q, vamos a trabajar con una superficie cerrada. Entonces, a esa superficie cerrada se le llama superficie gaussiana. Agarramos una superficie gaussiana de radio R y después agarramos otra superficie gaussiana de radio 2R. Y acá agarramos un diferencial de superficie a una distancia R, por ejemplo, o menor que R, y esquematizamos las líneas de campo. Luego hacemos lo mismo con un diferencial de superficie más cercano al radio 2R. Lo que podemos ver es que el flujo del campo eléctrico está dado por el producto del campo eléctrico en el punto considerado por la superficie en ese punto, ¿sí? Por la superficie que contiene a ese punto. Entonces, el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga encerrada sobre R cuadrado, ¿sí? En el caso que consideremos la esfera gaussiana de radio R, por la superficie de esa esfera, que es 4pi por R cuadrado. Cancelamos los 4pi R cuadrado y queda que el flujo del campo eléctrico es Q sobre epsilon 0. Si repetimos esto para la gaussiana de radio 2R, obtenemos que el flujo es Q sobre epsilon 0. O sea que el flujo del campo eléctrico es independiente del radio de la gaussiana y solo depende de la carga que está encerrada por esa superficie. Si hubiéramos utilizado cualquier otra forma de superficie no simétrica, el hecho de hacer la proyección del campo sobre el diferencial de superficie hace que el resultado no dependa de la forma que tiene la superficie cerrada. Aquí, por ejemplo, está la carga puntiforme. Agarramos un diferencial de área de una forma distinta a la esférica. Este es el diferencial de S que representa a esa superficie de una forma extraña, ya no simétrica, y siempre va a existir una proyección del campo sobre esa superficie. Entonces nos vamos a independizar de la forma de la superficie cerrada. En el año 1835, Gauss establece que el flujo del campo eléctrico a lo largo de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Esta integral que se observa es una integral doble porque es una integral de superficie. Y ya no hace falta hacer este cálculo matemático de la integral, porque si uno observa qué carga está encerrada en la superficie, aplica la ley de Gauss y soluciona el inconveniente. Veamos cómo sería el caso de solucionar el flujo del campo eléctrico para la carga puntual. Gauss dice, agarramos un diferencial de superficie, ese diferencial de superficie es paralelo al campo, entonces cuando para una distancia r todo es una constante, entonces al integral, hacer la integral del diferencial de S da como resultado la superficie de la esfera, entonces el flujo del campo eléctrico es la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Si la carga fuera negativa, las líneas de campo van en un sentido contrario al diferencial de superficie. Entonces, en este producto escalar
va a aparecer un signo menos que arrastra y termina dando que el flujo del campo eléctrico es menos la Q sobre epsilon 0. O sea, si la carga es negativa, la que está encerrada, entonces mantenemos el signo de esa carga. Entonces se habla de un flujo negativo. Las líneas de campo vienen hacia la carga. Veamos una aplicación de la ley de Gauss para calcular el flujo del campo eléctrico en una esfera conductora con carga. Sabemos que en los materiales conductores hay una facilidad de movimiento de los electrones hacia la superficie de ese metal. Entonces, si arrancamos electrones a una esfera, la vamos a dejar cargada positivamente y todas las cargas positivas se van a ir a la superficie de la esfera. Entonces, vamos a agarrar superficies gaussianas a distintos radios genéricos. Entonces, agarremos una superficie gaussiana de radio R minúscula menor que el radio de la esfera. Entonces el campo eléctrico en el interior es cero, porque no hay carga neta encerrada. Si nos vamos afuera de la esfera con un radio genérico mayor que el radio de la esfera, la carga neta encerrada es Q, entonces esta integral da como resultado la superficie de esa esfera, que es 4pi por r cuadrado, y cuando solucionamos Gauss descubrimos el valor del campo eléctrico. Vemos que fuera de la esfera conductora el campo eléctrico es semejante al que genera una carga puntiforme. Así que si tuviéramos la posibilidad de medir campos eléctricos fuera de la esfera conductora, y veríamos esta ley de variación 1 sobre r cuadrado, y no sabríamos si el campo es generado por una carga puntiforme o por una esfera. Cuando nos paramos en el radio R, la superficie toma el valor de 4pi por r cuadrado. Entonces estamos en presencia del máximo valor de campo eléctrico. Si hacemos el gráfico del campo en función de la distancia r al centro de la esfera, vemos que el campo es 0 hasta el radio. Inmediatamente donde aparecen las cargas, el campo se hace máximo y luego disminuye 1 sobre r cuadrado. En el caso de una esfera no conductora con carga, la esfera está cargada uniformemente en todo su volumen. Entonces, vamos a aplicar la ley de Gauss para distintas superficies gaussianas. Entonces, vamos al interior. Agarramos una superficie gaussiana de radio R minúscula menor que el radio de la esfera. La carga encerrada es ρ. ρ es la densidad volumétrica de carga. Es la carga total de la esfera sobre el volumen. Entonces, aquí está la definición de ρ. Q, que es la carga total de la esfera, sobre el volumen total de la esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo. Vamos a multiplicar ρ por el volumen encerrado por esta nueva superficie gaussiana. 4/3 de pi por el radio al cubo. Cancelamos y nos queda que la carga encerrada en la esfera R, de radio R minúscula, es Q por R cubo sobre R cubo. Entonces, cuando aplicamos la ley de Gauss, a una distancia R, este campo es uniforme, entonces el producto escalar se transforma en un producto de constantes. Multiplicamos el módulo del campo eléctrico por la superficie de la esfera de radio R, genérica. Entonces 4pi por r cuadrado por e igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0. Entonces sacamos el valor del campo y ya tenemos la expresión de la variación de campo en función del R. Cuando R vale 0, el campo es 0. Cuando R es distinto, crece según una línea recta. Cuando tomamos una superficie gaussiana de radio R mayor al radio de la esfera, la carga neta encerrada es una constante, igual a Q. Entonces el comportamiento es como si fuera el de una carga puntual. Cuando nos paramos en el radio, obtenemos el máximo valor del campo.
Entonces, gráficamente, tenemos la expresión del campo eléctrico generado por una esfera no conductora cargada positivamente. Veamos el caso del campo eléctrico generado por una carga lineal. Vamos a suponer que tenemos protones linealmente distribuidos en una recta. Esto no tiene principio ni fin. Vamos a agarrar un cilindro gaussiano, nos vamos a parar a una distancia r y aquí tenemos el diferencial de superficie que es paralelo al campo eléctrico. Entonces, apliquemos la ley de Gauss. Si nos paramos a una distancia r, el campo es uniforme, entonces este producto escalar se transforma en un producto entre el módulo del campo eléctrico y la superficie lateral del cilindro, 2pi por r por L. Si consideramos L el largo de esa superficie gaussiana. ¿Cuánta carga encierra el largo L? Depende de la densidad lineal de carga, lambda por L. Lo dividimos por epsilon 0, que es la ley de Gauss, y podemos descubrir que el campo eléctrico tiene la misma forma que la que vimos cuando resolvimos el problema a través de las integrales. Esta es una forma mucho más simple de obtener el campo eléctrico de un conductor infinitamente largo, lineal. Cuando se trata de una lámina plana, vamos a suponer que la lámina está cargada con una densidad superficial de carga sigma. Y es una lámina infinita de carga. Entonces, las líneas de campo salen perpendiculares hacia los costados de esa lámina. Cuando agarramos una superficie gaussiana, tenemos que hacer la integral sobre esa superficie gaussiana. Entonces, de un lado tenemos un área y del otro lado tenemos la otra superficie. Entonces hacemos 2 veces E por S igual a sigma por S sobre epsilon 0. Y acá podemos obtener el campo eléctrico que genera una lámina infinita de carga. Ya habíamos visto que este campo eléctrico es constante, depende de sigma y que no depende de las distancias a donde nos encontremos. Cuando se trata de 2 placas, vamos a aplicar el principio de superposición de efecto. Entonces, nuevamente podemos encontrar el campo eléctrico entre las placas, un valor constante, el doble de una de las placas, o sea, sigma sobre epsilon 0, y campo 0 fuera de las mismas.